En este video estudiaremos lo que es un oscilador de anillo. Un oscilador de anillo contiene un inversor digital, ¿sí? Lo que hace un inversor digital es que invierte la señal de entrada por la salida, ¿sí? Lo que hace un inversor digital, en simples palabras, carga y descarga un capacitor, ¿sí? Un oscilador de anillo también se puede decir que trabaja como una memoria o un oscilador. Este es un inversor digital, este que vemos en negro, ¿sí? En donde tenemos una entrada y una salida. Tenemos un transistor PMOS y un transistor NMOS, ¿sí? Y en una etapa de nuestro inversor digital tenemos esto que tenemos en naranja, ¿sí? En donde si en la entrada le metemos un 0, ¿sí? Nuestro transistor NMOS se va a convertir en un switch, ¿sí? Y nuestro transistor PMOS se va a convertir en una resistencia, en donde por la misma resistencia va a pasar la corriente, ¿sí? Y va a poderse cargar este capacitor, y al final en la salida nos va a dar un 1, ¿sí? En donde la entrada es un 0, ¿sí? Y nos va a dar un 1. Por el otro lado, ¿sí? En la otra parte del circuito, si es que metemos un 1, va a pasar el invertido, ¿sí? Un 1, nuestro transistor PMOS se va a convertir en un switch, ¿sí? Nuestro transistor NMOS se va a convertir en una resistencia, y pues al final, aquí podemos ver que al final de la salida nos va a dar un 0, ¿sí? Completamente. Entonces, como lo que habíamos comentado, un inversor digital lo que hace es cargar y descargar un capacitor, ¿sí? El capacitor que nos referimos es el que está acá, ¿sí? Aquí lo descarga, aquí lo carga, y por eso es que tenemos a la salida y a la entrada, a la salida de ambos un 1 y un 0 respectivamente, si es que metemos un 0 o un 1. Posteriormente podemos dividir a los inversores en pares y en impares, ¿sí? Depende mucho su funcionamiento. Un inversor par, a la entrada puedes meter un 1 y te va a salir un 1, ¿sí? Ya que, como acá vemos, tenemos acá un inversor y acá otro inversor, y tenemos un 1 que nos va a dar un 0, y ya que tenemos el 0, entra el 0 al otro inversor y sale un 1, ¿sí? Un inversor impar, pues metemos un 1, nos da un 0, ese 0 se mete a otro inversor, nos da un 1, después ese 1 nos va a dar un 0. Entonces ya por eso mismo es que a la entrada que si metemos un 1 nos va a dar lo opuesto, que es el 0, ¿sí? Si entre más inversores tenemos o más etapas, más lento se va a hacer nuestro circuito, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 3 inversores, 3 etapas, por lo que se va a hacer, o por lo que va a ser más lento que este inversor que solo, o sí, esos inversores que solo son 2, y va a ser más rápido que estos 3, ¿sí? Nuestra fórmula muy importante es esta, en donde n es nuestro número de etapas que hay. En este caso n es igual a 3, en este caso n es igual a 2, ¿sí? T delay es nuestro periodo, ¿sí? Nuestro retardo, que n por T delay es igual a 1 sobre 2 por la frecuencia, ¿sí? Cabe recalcar que nuestro retardo, nuestro periodo, nuestro T delay es igual a R por C, ¿sí? Que está medido en segundos. Y que vamos a ver qué es un retardo. Un retardo es el tiempo en latencia en que tarda una señal al entrar a un sistema digital y al arrojar un valor a la salida, ¿de acuerdo? Y aquí podemos observar más adelante en nuestro software LTSpice, tenemos este circuito que es el mismo que acabamos de ver, que es nuestro inversor digital. Como vemos, es el mismo,
en donde tenemos un transistor tipo P MOS y un transistor tipo NMOS, ¿sí? En donde tenemos una entrada y una salida, ¿sí? Nuestro capacitor aquí lo tenemos, y lo que nos da de resultado midiendo en la entrada y en la salida es este tipo de gráficas, en donde la entrada es la gráfica verde y la salida es la gráfica azul. Como vemos, es una señal, esta señal está negada, ¿sí? Y cómo podemos medir el retardo. Se mide, bueno, hay que medir el tiempo de las marcas, ¿sí? De las marcas que vamos a poner ahorita. El tiempo de la máscara con respecto al 50% de la señal, es decir, como por acá es el 50% de nuestra señal, más o menos en unos 900 milivolts. Sí, más o menos tenemos tenemos entre 40 o 50 microsegundos, ¿sí? 40 o 50 microsegundos, más o menos como habíamos comentado, es más o menos 900 milivolts, en donde tenemos 43 o entre 40 y 50 microsegundos, ¿de acuerdo? Y esto es el retardo de la señal, ¿sí? Nuestro retardo de la señal es igual a 43.24 microsegundos, o 50 microsegundos, ¿sí? Ahora, acá podemos notar que entre menor, y de acuerdo a la explicación anterior, eh, entre menor es nuestro capacitor, que tenemos acá, entre menor es nuestro capacitor, mayor será la velocidad de respuesta de nuestro sistema, ¿sí? Y lo vamos a ver a continuación. En este ejercicio que tenemos acá, tenemos nuestra fórmula indispensable de n por t delay es igual a 1 sobre 2 por la frecuencia, donde el periodo de delay es r por c, ¿sí? Nuestra n, recordamos que es nuestro número de, de etapas, ¿sí? Y haciendo un despeje para poder manejar a nuestro gusto alguna frecuencia, tenemos este despeje en donde podemos saber qué capacitor debemos usar en nuestros inversores, ¿sí? Para saber qué capacitor debemos usar acá para nuestra frecuencia deseada, ¿sí? Aquí tenemos esta fórmula que es C igual a 1 sobre 2 por la frecuencia por N, que es el número de etapas, por 5 kilo ohms, ¿sí? Los 5 kilo ohms es esta R, que es una R fija, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a pasar a este ejercicio, que es un ejercicio en donde nos piden 1 kilohertz de frecuencia, es una especificación, y despejando nos sale 20 nanofaradios, ¿sí? Como podemos ver aquí, tenemos 5 etapas, en esta parte 5 etapas, en donde como podemos ver se le colocó un capacitor de 13.3 nanos. Si es que cambiamos esto a 20 nanos, como nos especifica nuestra fórmula, como sabemos son 5 etapas, por lo que este sistema va a ser o se va a comportar
más lento que este sistema que es de tres etapas. Recordemos que lo que se está proponiendo es una frecuencia de obtener una frecuencia de 1 kHz y que para eso necesitamos un capacitor de 20 nanofaradios, ¿sí? Es lo que acabamos de colocar en nuestro circuito. Vamos a ver si es que si es que nuestro capacitor es el adecuado. Ahora aquí tenemos una frecuencia de 699.77 Hz. ¿Por qué es esto? Porque los capacitores no son muy precisos, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer un pequeño cambio en nuestra fórmula para poder tener una frecuencia exacta de lo que queremos, ¿de acuerdo? Y para eso se necesita un capacitor de 13, como lo tenemos acá, un capacitor de 13.3 nanofaradios, ¿sí? Esto tomando en cuenta, la reacción que tuvo nuestro sistema con 20 nanofaradios. Ahora ya tenemos nuestro sistema corregido. Y aquí tenemos nuestra frecuencia exacta de 1 kHz. Y podemos notar que debemos de colocar un capacitor, bueno, capacitores de 13.3 nanos para poder llegar a una frecuencia de 0.04 kHz. Ahora, para concluir, también podríamos decir que nuestro pues el oscilador de anillo o nuestro circuito, como lo hemos estudiado, podemos concluir que nuestro que tiene un efecto el capacitor o la capacitancia en la frecuencia de respuesta del sistema, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, que obviamente entre mayor sea nuestro capacitor o entre mayor sea nuestro capacitor, nuestra frecuencia va a ser menor, ¿sí? Entre menor sea nuestro capacitor, mayor va a ser la frecuencia, ¿sí? De igual forma, si es que tenemos más etapas, nuestro sistema va a responder muy lento, ¿sí? Más lento que un sistema, un circuito que tenga menos etapas, ¿de acuerdo? Muchas gracias.